¿verdad? ¿Qué fue lo que dijeron de mentira los candidatos presidenciales con este extraordinario trabajo que está siendo verificado, coordinado por el periodista, nuestro amigo Daniel Moreno, que cómo ha sacado ronchas a los candidatos y de todos los partidos? Incluso ayer en Sonora aquí también contrarrestaban el crédito que le daba Ricardo Anaya a Antonio Esteazarán y verificado o contrastó con otra información. Y yo creo que no has dejado a ninguno sentido, mi querido Daniel, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estás? Estamos haciendo amigos, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, es que tienen, y luego todo, imagínate aquí, pues, si a nivel nacional, perdón, si a nivel local tienen la piel delgada a nivel nacional, Ah, bueno. no, hombre. No, yo lo sé y lo digo además por la aclaración en efecto de Esteazarán, porque pues es una aclaración que básicamente confirma la información que publicamos. Es decir, no se puede presumir que la Comisión Federal de Electricidad manda a ceros los recibos de las personas que viven en los distritos beneficiados por el programa, pues porque no es cierto. Y el propio Esteazarán pues, lo reconoce en su comunicado. También es cierto que necesitas afiliarte al programa para resultar beneficiado. O sea, a mí la verdad me sorprendió un poco porque básicamente lo que hace el comunicado es confirmar lo que está publicado en la nota, nada más. Exacto, que no todos los recibos llegan en ceros. Pues sí, nada más, ¿no? Que insisto, si hay un descuento, pues un descuento inicial del 20%, que es lo que se anunció. No estamos diciendo que no va a haber más ni nada que se le parezca, pero pues la primera etapa sí fue un descuento del 20%. Sí. Pero bueno, es solo un ejemplo de cómo están de agitadas las aguas, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, y ese creo que es mínimo a lo que se ha dado a nivel nacional, mi querido Daniel. ¿Por dónde empezamos? A ver, porque ahí está el portal ahora, es decir, verificado. ¿Qué fue verdad o qué fue mentira? ¿Podemos diseccionar? Mira, sí, claro. Mira, hay varias cosas. Yo creo que en este caso, fíjate nada más la paradoja, fue informativamente más relevante lo que fue verdad, porque las dos acusaciones o señalamientos que hacen uno, José Antonio Meade, y otro, Ricardo Anaya, sobre López Obrador, los dos son ciertos y los dos pues sí fueron una sorpresa, sí sacudieron, digamos, a la opinión pública, más allá de si esto tiene un efecto electoral, es decir, si López Obrador perdió votos o no, pues eso es otra historia que veremos en los próximos días en encuestas y por supuesto el 1 de julio, pero lo cierto es que sí estas dos afirmaciones fueron importantes. Y me refiero a la afirmación por parte de Ricardo Anaya de que López Obrador le entregó adjudicaciones directas, como se le llama, a este mecanismo en donde tu gobierno le das a una empresa directamente un contrato sin ponerlo a competir con otras, a un empresario y a un grupo de empresas además que se llaman Grupo Riobó, por 170 millones de pesos. Ese dato, insisto, es cierto. Y luego lo que José Antonio Meade le dijo a López Obrador de que un colaborador cercano suyo, que es Javier Jiménez Espriu, el que es propuesta de López Obrador como secretario de Comunicaciones y Transportes, es su familia política, su esposa en lo particular, son dueños de una empresa que tiene negocios en efecto con una filial de Odebrecht en un negocio millonario que le ha provocado pérdidas importantes a Pemex. Y que el propio Jiménez Espriu hoy publica a continuación de esta información, es miembro del Consejo de Administración de esta empresa. Bueno, entonces se da esta paradoja que las dos notas pues que más ruido generan, pues son dos notas ciertas. Y que en este caso el trabajo de verificación, creo yo que lo que aporta es eso, el decir que son ciertas, porque por razones legítimas, pues quien las escucha, estas acusaciones, en un debate puede pensar que es información falsa o manipulada para golpear al adversario, ¿no? Creo, aún así, que hay muchos temas que en la nota incluimos de contexto
para dimensionar los hechos y para que el lector tome la decisión de si le parecen elementos suficientes como para suponer, o no sé, un acto de corrupción o cualquier cosa parecida. Y esa parte también es importante, es decir, no solo se trata de decir López Obrador le dio adjudicaciones directas a José Manuel Riobó. También hay que saber que es algo que ocurrió pues en su sexenio, es decir, hace 15 años, que está permitido por la ley, que yo creo que todas las adjudicaciones directas generan legítimamente sospechas entre todos nosotros, pues porque el procedimiento ideal siempre será poner a competir empresas, pero que estos elementos, insisto, permiten dimensionar el hecho, ¿no? Y ya por último, pues que son contratos que han sido auditados. Ayer discutía yo, por ejemplo, con uno de los dirigentes del PRD, con Jesús Ortega, que decía, este es un tema que debe resolver un juez. Bueno, hay que decir primero que no es un tema que debe resolver un juez porque no hay ninguna denuncia presentada al respecto. Si alguien tiene elementos para presentarla, pues lo ideal será que lo haga ya. Pero entonces no puede resolver un juez porque no hay denuncia. Segundo, pues ocurrió hace 15 años cuando precisamente gente como Jesús Ortega estaban en el mismo partido de López Obrador y luego lo hicieron candidato presidencial 2 veces, en 2006 y 2012. Y uno dice, bueno, si hoy dices que es un hecho de corrupción, pues me preocupa pensar que hiciste 2 veces candidato presidencial a alguien que sabías que había hecho algo que tú consideras corrupto. Porque, insisto, esto pasó hace 15 años. Y no solo pasó hace 15 años, se hizo público en su momento, ¿no? Entonces, por eso digo, 2 temas que resultaron ciertos son los que más se han movido, aunque también se dieron otros más que si quieres comentamos. Sí, adelante. Qué buen paralelismo haces exactamente. Digo, si se quejan ahora los perredistas o los priistas, quien se tenga que quejar de López Obrador, pues exacto, lo hicieron 2 veces candidato presidencial después de esta, vamos a decirlo, de este trámite, de estas obras directas o indirectas o no, ya lo tendría exacto. No hay ninguna denuncia, Daniel. Es decir, para empezar, no hay, ¿verdad? Pues preséntenla, ¿no? Pero no hay, o sea, hace 15 años no hay. No hay una denuncia. Porque, insisto, además fueron un procedimiento legal. Repito, eso no significa que sea bueno, no. Solamente estamos diciendo que es legal. A cada uno de tus radioescuchas les toca decidir si está bien o no, pero la apuesta es que se tomen esas decisiones de manera informada, no que nos quedemos con una frase, ¿no? Por eso, desde el principio, verificado y por tanto todos los medios aliados, empezando por supuesto por Proyecto Puente, pues lo que apostamos es darles la información para que cada quien tome la decisión que considere conveniente. Entonces creo que vale la pena que conozcan la película completa del caso Riobó. Tú y yo podemos opinar que las adjudicaciones directas no son lo ideal, en ningún caso, ni con López Obrador ni con nadie, pero esa es otra película. Repito, lo ideal es que conozcan, que lean la nota para que sepan cuál es la película completa. Ahora, diríamos, estos 2 son los 2 temas pues que más se movieron, pero hubo otros más que confirman, por ejemplo, el recurrente uso de datos por parte de los políticos, pues que cuando uno les rasca un poquito dices, híjole, estás manipulando la información. Por ejemplo, que José Antonio Meade diga, cuando yo fui secretario de Desarrollo Social bajaron 2 millones de pobres en México, pues es, por decirlo menos, un dato engañoso. ¿Por qué? Pues porque él se refiere a un informe que hace Coneval, que es la instancia que se dedica al tema, que en efecto dice que bajaron 2 millones de pobres, es decir, el dato es correcto, salvo el detalle de que Coneval dice que esto ocurrió entre 2014 y 2016. Y si uno revisa, pues resulta que José Antonio Meade entró a la Sedesol en agosto de 2015 y terminó en septiembre de 2016. Es decir, estuvo 1 año en la Sedesol. Entonces, podemos decir pues que la baja 2014-2016 se puede atribuir a alguien que estuvo 1 año en la dependencia y que además estuvo de agosto del 2015 a septiembre de 2016, pues la verdad creo que es por lo menos engañoso decirlo, ¿no? Y son
digamos, de los usos recurrentes que se hacen de datos que son públicos, que son oficiales, que son válidos, pero que se les manipula para beneficiar a tal o cual persona. Y por último diría, hubo un momento en donde, hoy publicamos la nota, también en Verificado, hubo un momento en donde hubo un intercambio ríspido entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, cuando los dos se acusaron de pactar con el gobierno, particularmente con el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, Ricardo Anaya exhibe una fotografía y dice, tú también te tomaste le dice a López Obrador, tú también te has tomado fotografías y te has reunido con Enrique Peña Nieto, ustedes ya pactaron. Bueno, seamos francos, la foto que exhibe es una foto de un evento público de la campaña electoral de 2012, que fue una reunión que hubo en el Instituto Nacional Electoral para firmar un pacto de civilidad. O sea, podemos decir que una foto de la campaña electoral de 2012 se puede usar para demostrar un supuesto pacto político en el 2018. Bueno, pues evidentemente se está manipulando la información, ¿no? Entonces creo que esos datos siempre son relevantes, insisto, ponerlos en contexto, ¿no? Totalmente. En resumen, mi Daniel, ¿cómo sería entonces de quién en este tercer y último debate? Yo diría que en resumen, este fue un debate en donde hubo más datos y más propuestas. A mí la verdad me gustó el debate, te soy franco. Por supuesto, podemos y debemos criticar cosas del formato. A mí me choca que interrumpan a los candidatos porque se acabó el tiempo cuando no pasa nada si les das 30 segundos más, pero claro, así son las reglas, no es culpa de los moderadores. O sea, podemos hacer críticas al modelo. Creo que son 3 debates que son, bueno, muchísimo mejores de los que hemos visto en este país en elecciones anteriores. Creo que nos van a servir de aprendizaje para que sean cada vez mejores los debates hacia adelante. Sí estoy convencido de que fue un debate en donde efectivamente se dejaron de responder muchas preguntas, en donde hubo propuestas que no se desarrollaron, pero que también hubo más datos, más ideas y menos adjetivos de los que yo por lo menos pensé que se iban a dar. Entonces, a mí me gustó el debate, lo confieso. ¿Qué tanto modifica las preferencias electorales? Bueno, pues eso lo vamos a ver. Creo que está más que demostrado que los debates no mueven demasiado, pero al menos sirven para que cada uno sepa quién es quién y qué propuestas trae, ¿no? Entonces, me parecen sin duda una herramienta muy importante. Entonces, creo pues que fue un debate útil. Un debate además en donde los candidatos dieron mucha información, mucho más cuidada que en debates anteriores. En el debate primero dijeron datos que eran claramente mentira. Creo que los candidatos en este tercer debate se cuidaron mucho más en dar datos precisos, en dar datos bien informados y en usar la información, obvio, para su propia campaña. Para eso estamos nosotros, para darle contexto al lector. Pero creo, por eso insisto, que fue un mejor debate que los anteriores, ¿no? ¿Se puede decir quién dijo más mentiras y más verdades o más asertivo, por ejemplo? Así pudiéramos ser tan implacables, ¿o no? Yo no estoy seguro porque finalmente es imposible para nosotros revisar todas las frases. Yo diría, creo que las manipulaciones fueron más en otro sentido. Podríamos decir, en el caso de López Obrador, porque a todo responde con la misma afirmación, es decir, no importa que le preguntes la hora, la respuesta va a ser que la corrupción, que eliminar la corrupción resuelve todo. Creo que José Antonio Meade dio varios datos ciertos, pero también manipuló información, con esto que te decía de la Secretaría de Desarrollo Social, y se atribuye logros que no son ciertos o que no pueden atribuirse a él. Y Ricardo Anaya también dio datos, algunos cuestionables, algunos debatibles, pero sobre todo me parece que utilizar una foto de 2012 para atacar a alguien con 2018 pues es un exceso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Por último, Daniel, te pregunto, ¿y cómo ves el proceso? Ujú, Ciertamente, como dices, a ver, los debates no le han hecho mucho a López Obrador, lo hemos analizado ampliamente aquí. ujú. También quedan 2 semanas ya de este miércoles en 2 miércoles más, el 27 de junio se acaba esto, hoy empieza el Mundial, es decir, ¿cuál sería tu valoración y paralelismo con los otros procesos? Yo veo a López Obrador con mucha distancia. Yo creo que ayer, si se tenían algo fuerte, pues antier se debió haber sacado en el debate Exacto. presidencial, pero no sé, Ujú. Daniel, ¿cuál sería? ¿Qué crees tú que pueda pasar? Mira, yo creo que los números nos dicen que está confirmado que esta elección es una elección que podríamos llamarla la elección del hartazgo. Es decir, si los números, las encuestas se confirman el 1 de julio, lo que vamos a ver es una cantidad de votos en favor de un candidato que ha enarbolado el ya basta, el ya estamos hartos como su bandera principal, que evidentemente me refiero a López Obrador. Es decir, creo que si se confirma las encuestas, pues será un triunfo basado en el hecho de que la gente legítimamente está harta de quizá 3 problemas centrales: de corrupción, de violencia y de pobreza y desigualdad, que son 3 problemas que no han podido resolver los gobiernos y que al contrario han ido para arriba, ¿no? Digamos, datos que son públicos, pues 2017 es el año con mayor número de homicidios en la historia moderna de México y 2018 le compite para ser peor. Entonces, creo que la gente ha tomado o está tomando una decisión, o se perfila, para no adelantarnos, se perfila que tomen una decisión basados, insisto, en el legítimo enojo que hay porque no se solucionan los problemas básicos de este país, ni con gobiernos del PRI, ni con gobiernos del PAN. Entonces ese es un primer elemento. Y un segundo elemento diría que López Obrador podría ganar una elección también porque los otros 2 candidatos, o los otros 3, incluimos al Bronco, son candidatos no lo suficientemente competitivos, digámosle así. ¿A qué me refiero? Me refiero pues a que Ricardo Anaya trae todo el debate sobre el presunto lavado de dinero, que pues, no se ha demostrado, pero que por lo menos sí hay elementos para sospechar o para dudar. Y José Antonio Meade, bueno, pues ha sido un candidato, así se ha analizado más de una vez, que no ha podido dar el salto de un burócrata, digo, con cargos importantes, no, burócrata no es sinónimo de algo malo, pero sí de un funcionario, para dar el salto a un político y a un candidato. Y es un candidato además que, pues obviamente trae sobre las espaldas la imagen de un gobierno, pues que es un gobierno reprobado por la ciudadanía y que es rechazado por la inmensa mayoría de la población. Es decir, aunque José Antonio Meade fuera un espectacular candidato presidencial, híjole, de librarse de eso ha sido muy difícil. Y además el propio Meade ha tomado la decisión de no solo no deslindarse, sino más, ha tomado la decisión de respaldar al gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de que esto tiene un claro costo electoral, ¿no? Exacto, sí, la losa que trae muy grande. Y pues el Bronco, pues digo de No, relleno, bueno, ¿no? Ni hablar. no solo de relleno, me parece, o sea, me preguntabas hace unos minutos, ¿quién dice más mentiras? Bueno, no hay la menor duda, el Bronco. O sea, el Sí, sí. Bronco dice una cantidad de barbaridades que, digo, yo te confieso, a mí no me dan risa. En este debate dijo, por ejemplo, la barbaridad de que en México el salario mínimo no lo gana nadie. Pues, ¿cómo puedes decir eso si está documentado? Fíjate, estamos hablando de más de 8 millones de personas. 8 millones de personas. No es un tema marginal. Entonces, el Bronco es alguien que miente impunemente, que es un generador de propuestas baratas y realizables, que solo buscan alimentarse del enojo de la gente, como por ejemplo, obvio, lo de cortar las manos y esas cosas. Yo creo que es una lástima que la figura de candidato independiente por la que tanta gente luchó se haya pervertido con un personaje de semejante nivel.
como es el Bronco, ¿no? Totalmente de acuerdo, la verdad, y espacio, la verdad, de que hice ahí. Mi querido Daniel, pues estamos en contacto y ya te consultaremos Pues antes de que acabe esto, ¿eh? Y felicidades en Claro buena... que sí. Oye, y sigue haciendo amigos. No, son mentiras, es la ironía, digo. Es un extraordinario trabajo y esto llegó para quedarse. Muchas gracias. Que se acostumbre. Muchas gracias. Gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, mi Daniel. Voy a hacer corte, vuelvo con Santiago Peña Nieto, con Santiago Nieto, sobre el caso de Odebrecht de Jiménez Espriu, de lo que se le acusa a López Obrador. Él dice que no tiene nada que ver. Vuelvo con Santiago Nieto y debate de los representantes de los partidos sobre lo que ocurrió ayer aquí en Hermosillo. Se pone interesante post-debate, ¿no? Volvemos.